inspira nuestra voz sentido. Amigos, que hoy salió una encuesta hablando de política. Salió una encuesta que dice que se hizo al día siguiente de las elecciones, eso es importante, pero que dice que, suponemos, la fotografía del momento de ese momento era la siguiente: 64.4% votarían por Luis Guillermo Solís, 20.2% votarían por Johnny Araya, 14.7% se abstendrían. Estamos buscando reacciones. La primera que vamos a recibir es la que nos transmite la periodista de Noticias Monumental, Febe Cruz, que está con don Luis Guillermo Solís, quien en momentos viaja hacia Washington. Febe, gracias, buenos días. Así es, doña Amelia, muy buenos días para usted, para todos los que sintonizan nuestra voz. A esta hora nos encontramos precisamente ahora sí con don Luis Guillermo Solís, candidato del PAC. Don Luis Guillermo, muy buenos días, bienvenido a nuestra voz. Y bueno, ¿cuál es su reacción ante esta encuesta de la Universidad de Costa Rica? Muy buenos días, Fede, muy buenos días, Amelia, y muy buenos días, amigas y amigos. Es una reacción de satisfacción, sin duda. Sería mentir si dijera que no me siento contento, pero también es de una alegría mesurada, de una alegría tranquila, serena, porque no quiero que los resultados de esta encuesta se conviertan en motivo de apoltronamiento para nuestras diligencias. Quiero que sigan trabajando muy duro, que redoblen el esfuerzo para ganar la elección el 6 de abril y que vean la encuesta simplemente como un motivo que estimule ese trabajo, pero de ninguna manera algo que termine desmovilizando a la maquinaria electoral en el territorio y en los sectores, porque eso tendría un efecto contraproducente que no quiero que se produzca. Don Guillermo, usted hablaba del tiempo de que son una fotografía del momento. La encuesta se realiza al 13 de febrero. ¿Puede cambiar esta situación en este momento? Sí, claro que puede cambiar. Cambió de manera radical en 2 semanas, antes de la elección en primera ronda, y yo fui el beneficiario de esa situación. Bueno, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer bien hecho, luego convertirnos víctimas de esa situación. El electorado costarricense es exigente, la situación política en el país sigue siendo volátil, y desde ese punto de vista, de ninguna manera puedo cantar victoria, ni mucho menos desmerecer el trabajo dedicado, el trabajo aguerrido de un adversario formidable que es Liberación Nacional, que está haciendo todo lo que tiene que hacer y más, a veces más de la cuenta, por ganar. Yo en eso tengo claridad. Luis Guillermo, decía usted que podría venirse, una campaña en su contra, luego de posicionarlo esta encuesta en primer lugar. Mire, puede ser, ya la campaña en mi contra está, aún antes de la encuesta, y eso es lo normal. No podría ser una campaña que me la ponga fácil. Yo quisiera que sea una campaña que se dé en los marcos del fair play, ¿verdad? Y que no estemos confundiendo o asustando con cosas que no son ciertas, como la acusación un poco peregrina, me parece, y sumamente peligrosa para la imagen del país, de que es nuestra posición sobre plan fiscal lo que está produciendo las oscilaciones en el precio de la moneda. Eso me parece gravísimo y puede tener consecuencias ulteriores. A mí me agrada mucho que la señora presidenta haya hecho una llamada a la tranquilidad, porque eso no tiene nombre, o sea, no afecta al país y su imagen. Pero sí sé que nos puede afectar, y por lo tanto estoy convocando a la tranquilidad más absoluta y en cuanto a la recepción de la encuesta, y a trabajar muy duro para hacer la realidad en las urnas. Guillermo, usted en primera ronda criticaba un poco que las encuestas no decían lo que estaba pasando. ¿Esta de la Universidad de Costa Rica sí muestra el panorama actual? Mire, no, como le decía ahora a sus compañeros en la rueda de prensa que teníamos improvisada, Fede, yo no desmerezco las encuestas en general. Me parece que las encuestas siguen siendo útiles como fotografías, no como elementos para predecir el futuro. Las que se utilizaron en la primera ronda eran demasiado grandes, el ámbito que cubrían era demasiado grande respecto de los cambios que había en la realidad, y particularmente la gran cantidad de indecisos que estaban ponderando sobre la situación electoral. En este caso, digo lo mismo, es una encuesta más, es una fotografía más, yo la cojo, la veo, la coloco en el anaquel y sigo caminando, porque eso es lo que me toca. Por último, Luis Guillermo, usted sale en unos minutos hacia Washington. En este último mes, antes de que se vaya de viaje, ¿qué espera para el PAC de cara a la segunda ronda? Bueno, lo que he visto hasta ahora, Fede, hoy veo a un partido sumamente cohesionado, que ha recibido una gran cantidad de apoyo de otras organizaciones sociales, y desde ese punto de vista lo que veo es también a un partido que no va a quedarse quedito, y que vamos a hacer lo que tengamos que hacer
dentro de los marcos de la legalidad y de las buenas costumbres para ganar esta elección. Eso es lo que veo a un PAC que también está haciendo lo suyo y que continuará haciéndolo durante las próximas 5 semanas. Muchísimas gracias, don Luis Guillermo. Este era don Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, que daba su reacción acá para Nuestra Voz de estos resultados que arroja la Universidad de Costa Rica, donde se posiciona casi con una ventaja del 40% sobre el candidato de Liberación Nacional, don Johnny Araya. En minutos estará saliendo para Washington, volverá el viernes en la noche y se tiene previsto que para el viernes también inicie la campaña en medios de comunicación del PAC con spots publicitarios donde se va a resaltar precisamente lo que han sido las rutas de la alegría y también se van a demarcar algunas diferencias con el Partido Liberación Nacional. Esta es la información que se está generando acá desde San Pedro, desde la sede del PAC. Doña Amelia Rueda, usted continúa con más en cabina. Muchas gracias a Febe Cruz, periodista de Noticias Monumental, quien nos conectaba con la conferencia de prensa de Luis Guillermo Solís. Y ahora la reacción a esta misma encuesta de la que estábamos hablando con don Antonio Álvarez, una de las cabezas de la campaña de don Johnny Araya. Don Antonio, ¿cómo reciben ustedes esta encuesta que se publica hoy, pero que se hizo prácticamente finalizando las elecciones? Muy buenos días, doña Amelia. Bueno, como toda encuesta, la vamos a estudiar en detalle. Es motivo de preocupación, evidentemente, las cifras que dan. Tenemos que hacer un análisis de los diferentes elementos que la encuesta presenta y poder llegar a conclusiones después de que la analicemos. Pero, por supuesto, la recibimos con seriedad y también con mucha preocupación. Hoy vamos a reunirnos en el transcurso del día y al final de la tarde o al final de la mañana estaremos dando una posición al respecto. Ahora, don Antonio, estar en esta posición, y me parece interesante compartirlo con los costarricenses, nosotros seguimos haciendo hincapié de cuándo fue que se hizo esa encuesta, porque me parece un elemento importante para tomar en cuenta, ¿verdad? Pero digo yo, o sea, ¿cómo actuar de parte de don Johnny, de la gente que está en su campaña, pues con qué enfoque para poder revertir un poco algo que de acuerdo a los números pues es muy fuerte en contra de Liberación? Sí, claro, doña Amelia. La encuesta se hizo al día siguiente de las elecciones de la primera ronda. Evidentemente la gente en ese momento estaba en una situación de euforia, menos analítica, y han pasado algunas semanas. Eso no quiere decir que necesariamente se hayan dado cambios o que esos cambios pudieran darse. Lo que dice es que existe un ánimo diferente en el electorado respecto al momento en que se dio esa medición. Por supuesto, independientemente de eso, sí tenemos que analizar las condiciones, lo que es una tendencia que pueda marcarse en una u otra encuesta y hacer un análisis. En ese sentido, nosotros reconocemos que el tema del continuismo ha golpeado bastante la campaña de Liberación Nacional. No es un tema contra don Johnny, no es un tema contra el candidato presidencial o su equipo, sino que es un tema por el hecho de que se dio un tercer gobierno de Liberación Nacional y sabemos pues, que el Estado presente ya ha generado pues, alguna reacción de parte del electorado. Pero lo que puedo decir es, la tomamos con mucha seriedad. Nosotros creemos en las encuestas, sabemos que son mediciones técnicas, debemos de analizarla con el cuidado que merece. Por supuesto, sí, la tomamos con preocupación por los números y los resultados que la encuesta está presentando. Ahora, los partidos políticos, no sé si en esta segunda etapa, en este caso de segunda ronda, reciben información permanente que va midiendo cómo van los números del electorado. No sé si preguntarle a usted si los que ustedes mantenían antes coincidían con el resultado final y si los que llevan ahora coinciden o no con estos números. Bueno, nosotros en la primera ronda sí tuvimos mediciones muy frecuentes, que fueron coincidentes con lo que fueron siendo los anuncios a nivel de las encuestas nacionales. Sí, es decir, que las mediciones en los últimos 10 días no coincidieron con el resultado que se obtuvo el día de las elecciones. Okay. Don Antonio, tenemos un problema para escucharlo. Tal vez el lugar en que está ubicado nos ayude un momentito porque esta respuesta suya es muy importante. Claro, no sé si me escucha ahora. Ahora lo escuchamos mejor, sí, señor. Perfecto, momento. Perfectamente. Como dicen, no me muevo ni para respirar. Ni para respirar. No, le decía que nosotros tuvimos mediciones semanales
que siempre fueron coincidentes con lo que marcaba las encuestas nacionales, salvo la de Unimer de diciembre, que nunca coincidió con ninguna medición que nosotros tuvimos, creo que con ninguna medición nacional. Pero en los últimos 10 días sí se dio una diferencia de lo que nos dieron a nosotros, lo que se denomina los tracking o las mediciones semanales, o el resultado final. Sí fue coincidente en que había una tendencia en que el Partido de Acción Ciudadana venía subiendo y en que había una caída del Frente Amplio, pero no fue coincidente con la magnitud del cambio que se dio. Sí marcó una tendencia, pero no marcó el resultado. En este momento nosotros no hemos estado haciendo tracking semanales como lo hicimos en la primera ronda. Estamos previendo hacerlos en los iniciales en los próximos días por varias razones, porque nos parece que el electorado está todavía en un proceso de análisis y de pensamiento y de estudio de la situación, y hasta el momento no los hemos venido haciendo. Pero sí, yo le digo con honestidad que me parece que lo que la encuesta del semanario Universidad está señalando no tiene diferencias en lo que nosotros podemos haber percibido como un sentimiento que ha estado presente hasta el día de hoy, y que nosotros lo manifestamos en términos de que el electorado ha estado levantando una bandera frente al continuismo. No es una bandera contra don Johnny Araya, no es una crítica a nuestro candidato, no es contra nuestra fórmula presidencial, sino ni contra el mismo partido como partido, sino al hecho de que 3 gobiernos seguidos han tenido pues alguna reacción del electorado. En todo caso, faltan semanas para las elecciones y habrá muchas cosas más que hacer para revertir el proceso, pero de alguna manera sí percibimos que lo que señalan las encuestas sí es algo que ha estado presente en el campo. No le puedo asegurar en esos números, pero sí que ha estado presente en la sociedad costarricense hasta el día de hoy. ¿Cree usted que, tomando en cuenta que eso se hizo exactamente el día después de las elecciones, que merece o sería importante o sería fundamental, digámoslo, hacer una encuesta en este momento? ¿Habría que esperarse para una encuesta? ¿Una encuesta podría aportar algo importante? Yo sí creo que el electorado costarricense... Tenemos otra vez problemas, don Antonio. ¿Ahora me escucha? Ahora. Sí. Sí, señor, ahora sí. Le decía que no, estamos mal ahí, don Antonio, estamos mal todavía. ¿Me escucha? Ahí ¿Aló? sí, ahí sí. Le decía que el electorado costarricense lo demostró en la primera ronda, que las decisiones se toman en los últimos días. Y no creo que esta una vaya a ser diferente. Las que hay tiempo de las elecciones me parece que también puede ser el motivo de que se dé un análisis y podemos tener una visión diferente de los resultados. Nosotros vamos a reunirnos hoy y estaremos muy serio porque, repito, nosotros no tenemos con las encuestas, las analizamos y las estudiamos, estamos manifestando y yo le agradecemos mucho a don Antonio Álvarez, uno de los jefes de campaña de don Johnny Araya en Liberación Nacional. Vamos ahora, para cerrar el tema de la encuesta, a conversar con Mauricio Herrera. Él es el director del semanario Universidad, donde se publica la encuesta, para que nos hable un poco de eso que se llama ficha técnica y por qué se publica hasta un mes después. Mauricio, muy buenos días. Sí, buenas. Con muchísimo gusto. La encuesta fue realizada de manera telefónica a 1.200 personas entre el 3 y el 13 de febrero. Y bueno, tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos porcentuales. Se consideró, bueno, inicialmente es una encuesta que estaba prevista desde hace bastante tiempo para hacerla inmediatamente después de las elecciones, para medir un poco, digamos, qué fueron las variables y cuáles fueron las razones por las cuales las personas tomaron determinada decisión el 2 de febrero. En ese sentido, los objetivos del estudio eran examinar actitudes políticas respecto al voto, determinar los distintos modos de participación política en el contexto de las elecciones del 2014 y explorar el comportamiento electoral en términos de motivaciones, factores de influencia y el proceso de toma de decisiones, los tiempos en los que las personas tomaron las decisiones, los motivos, los cambios.
Y esto, bueno, se previó hace mucho tiempo, no estaba tan claro el escenario de la segunda ronda, y ante una segunda ronda también se añadió como un objetivo indagar la posible participación electoral e intención de voto en la segunda ronda del 2014. Entonces, por esa razón se aplicó inmediatamente después. La encuesta requirió una serie de análisis, el informe es extenso, y preferimos trabajarlo con calma durante este tiempo. Independientemente del momento en que se haya hecho, se consideró desde la Universidad de Costa Rica que era una encuesta que arrojaba información muy relevante acerca del proceso de toma de decisiones, especialmente, digamos, de cómo fue que la gente se decidió y por qué fue que se decidió en los últimos días. Y el aspecto de la segunda ronda terminó siendo un tema coyuntural, pero se consideró que era importante, aunque nos tratáramos un poco más, hacer ese análisis cuidadoso, porque es muy valioso en términos académicos y en términos politológicos. Y hemos, decidido sacarlo en esta semana. Esa es la razón por la cual nos hemos tardado un poco más. Pero el estudio tiene, además de los resultados de la intención de voto de la segunda ronda, arroja información muy interesante. Por ejemplo, una gran cantidad de ciudadanos, de votantes, se decidieron en la última semana. Prácticamente más de una tercera parte de los votantes tomaron su decisión de voto en la última semana, y un 16% lo hizo ese mismo día. Luego también es importante la parte en donde analizamos el traslado de votos, como por ejemplo solamente un 46% del electorado, de los que votaron finalmente, tuvieron una decisión siempre clara acerca de por quién iban a votar. El resto fue un votante tremendamente volátil, y de ahí fue interesante analizar cómo, por ejemplo, de los electores que en un momento pensaron votar, por ejemplo, por José María Villalta, de los que cambiaron el voto y terminaron votando por otra persona, el 80% de quienes terminan votando por el PAC venían del Frente Amplio, de ese segmento de votantes iniciales de José María Villalta, y también de un segmento importante de los votantes que en principio favorecían al candidato Otto Guevara. Cerca del 85% después termina decantándose por Luis Guillermo Solís. Entonces es una encuesta que, si ustedes la leen en el Semanario de la Universidad, arroja mucha información muy interesante para entender el comportamiento electoral de los costarricenses, donde es fundamental, y lo comprueba este estudio, es fundamental el que los ciudadanos estamos siendo mucho más reflexivos a la hora de tomar el voto, de votar, y a la hora de valorar qué es lo que nos están presentando los distintos candidatos, lo cual también es importante porque evidencia una mayor volatilidad. Los arraigos partidarios son mucho menores, y eso también implica retos muy importantes para los partidos, porque evidencia que cualquier paso mal dado en un momento de campaña electoral puede afectar de manera muy seria el panorama electoral. Entonces es una encuesta que tiene todos esos elementos, que es muy rica de analizar, y nosotros estamos poniendo, en nuestra versión impresa hay un análisis bastante amplio acerca de esto, y en nuestro sitio web estamos poniendo también, no solamente reproduciendo lo que está en el impreso, sino también subiendo el informe completo de la encuesta, para que cualquier costarricense que lo quiera pueda ver en detalle la base con la cual nosotros estamos haciendo nuestra publicación. Ahora, una cosa que me parece interesante, primero que me resuma, usted dice que para efectos digamos de estudio y para efectos inclusive en materia de politología, aporta elementos importantes. Yo no sé, yo quisiera rescatar de todo lo que usted me dice, que pareciera más bien que el costarricense no le gustan los extremos, que a la final Luis Guillermo se terminó convirtiendo en un hombre de centro, en un hombre, digamos, más tranquilo en esta pelea, en esta como se había polarizado la elección, pero inclusive en cuanto a Otto Guevara, que representaba uno de los dos extremos frente a José María Villalta, diría yo, como cosa general. Pero en específico, ¿cuáles son esos elementos que ustedes rescatan para materia de estudio? Sí, evidentemente
Luis Guillermo Solís es un candidato que ya las encuestas anteriores de la Universidad de Costa Rica había detectado que era un aspirante que tenía pocos anticuerpos, es decir, que ante la pregunta, por ejemplo, de por cuál candidato usted jamás votaría, solamente un 0.8, es decir, prácticamente nadie decía que jamás votaría por Luis Guillermo Solís. Esa poca animadversión, por decirlo así, que tenía este candidato, que ya había sido detectado en estudios anteriores, es consistente con los resultados que está dando esta nueva investigación, porque también se evidencia cómo Luis Guillermo Solís, por decirlo así, robó votos de una manera importante a candidatos tanto de, digamos, identificados más hacia la izquierda, como José María Villalta, como a un candidato identificado más hacia la derecha, como Otto Guevara. También hay un elemento interesante, que es que un concepto fundamental entre los votantes en esta elección del 2 de febrero, que fue la idea del cambio. Cambio es el principal concepto, una pregunta abierta que se le hace, es el principal concepto que de manera espontánea manifiestan los electores. Había un tremendo deseo de cambio por determinadas circunstancias que fueron ocurriendo durante la campaña, finalmente una parte importante, incluso de votantes de otros partidos, terminan volcándose, por así decirlo, y le terminan dando el voto a Luis Guillermo Solís. Y es muy importante que eso ocurre de una manera muy fuerte durante el último mes. Efectivamente, los estudios como el de la Universidad de Costa Rica, que habían determinado una cantidad muy grande de indecisos, eso lo confirma una vez más esta investigación, y este estudio también concluye que efectivamente no solamente había una cantidad importante de indecisos, sino que también fue en el último mes, y especialmente en la última semana, cuando esa masa muy fuerte de indecisos tomaron una decisión, y estaban saltando de un candidato al otro en su favor, y en la última recta final del proceso terminan respaldando a Luis Guillermo Solís, incluso el mismo día de la elección. Esos son algunos de los elementos, digamos, que viene a confirmar esta investigación. Confirma la altísima volatilidad del electorado, confirma también un electorado mucho más reflexivo, donde el principal criterio para tomar la decisión fueron los debates, las propuestas o el plan de gobierno, la forma de pensar del candidato y sus ideas. Es un electorado que es mucho menos sensible a la tradición o al peso de la familia, y es un electorado que tiende a ser mucho más racional en la decisión que están tomando. Definitivamente, don Mauricio, se trae abajo la idea de que la gente toman mucho tiempo antes para tomar decisiones. Sí, es una nueva forma, por lo menos en este momento en Costa Rica. No sé si se pasará el mismo fenómeno, pero definitivamente material de estudio sí que lo es. Muchas gracias, Mauricio Herrera. Sí. Un gusto. Director de Semanario Universidad, porque nos da más elementos. A mí me encanta aprender, yo no sé ustedes, pero comparto con ustedes esa gana de aprender que tengo y de escuchar a las personas que manejan información especial sobre hechos especiales de los que hablamos. Habrá mucho más que hablar del tema político. Nosotros aquí nos estamos preparando para algo que puede resultar interesante para ustedes, tomando en cuenta por qué las personas a la final se fueron con un voto mucho más razonado por las posiciones sobre temas concretos, por otras de las, no solo por las posiciones en cuanto cada uno al mismo tema, sino cada uno de los candidatos sobre el mismo tema, sino también en cuanto a profundizar más en la realidad nacional y cuál de ellos se acercaba más a lo que cada persona, de acuerdo a sus elementos de juicio, creía que Costa Rica necesita, porque en el fondo estamos hablando de un proyecto país, estamos hablando de enamorar a la gente para que la gente se una a apoyar esos cambios que la gente quiere, pero se requiere de mucho más que depender de una asamblea legislativa, ¿no les parece? Costa Rica se requiere de mucho más que eso. Lástima que estos diputados no hayan terminado apoyando el tema reglamento para que no vuelva a pasar lo que estaba pasando ahora con el tema de Banca para el Desarrollo, por hablar de un tema.
pero me parece a mí que tenemos que fomentar ese llamado a la nueva asamblea y que no pierdo, yo por ejemplo no pierdo la esperanza de que si lo quieren hacer, lo terminen haciendo en esta asamblea. Recuerde un correo electrónico. Escríbame @ameliarueda.com. No le ponga tilde porque entonces no llega. Escríbame @ameliarueda.com. ¿Para qué? Para participar. Estamos logrando unir, sí, grupos de 1,000 personas en cada cantón de Costa Rica para que se unan a utilizar el sol, que está gratis, que está ahí para todos, para que mediante paneles fotovoltaicos puedan generar en su casa la electricidad que se necesita. Imagínense qué belleza. Van a bajar su factura de consumo para poder pagar los paneles solares porque no los estamos regalando, cada proveedor se encargará del tema, ¿verdad? Y usted tendrá que buscar al mejor proveedor. Usted también va a tener que trabajar. Aquí la cosa es todos juntos. Entonces, usted pone paneles solares que le van a costar plata, sí, pero con lo que genera de rebaja en el recibo eléctrico, ni lo va a sentir. Luego, cuando termine de pagarlos, es muy posible que le compren esa energía, ¿verdad? En eso estamos. Pero el país tiene que ir hacia eso. Queremos energías limpias. Somos el ejército que exige energías limpias, pero que también actúa en consecuencia. Es decir, lo ponemos en nuestras casas, ¿verdad? Eso es una forma de decir, yo no solo hablo, sino que hago también. Entonces, pero aparte, le vamos a ayudar al país bajando la factura petrolera, si logramos mover a muchísima gente. Lo vamos a lograr si se unen todavía más de 1,000 por cantón, pero ahorita estamos juntando 1,000 por cantón. Vamos a contaminar menos, porque eso genera menos quemada de combustibles y por tanto menos contaminación. Vamos a hacer tantas cosas con algo que es usar el sol, que es gratis, que está gratis para todos, que nosotros mismos al final nos vamos a asustar. Así que escríbame @ameliarueda.com y vamos a tratar de darle siempre actualizado en ameliarueda.com los datos de cómo vamos, de cuántos somos, para dónde caminamos, y estamos montando para el próximo viernes que vengan los banqueros a ver hasta dónde los banqueros con las herramientas que se tienen, hasta dónde finalmente los banqueros pueden facilitarnos créditos lo más blando posible, que haya la menos, tramitología posible, que parece que todavía hay mucho papel que llenar, mucho trámite. ¿Para qué? Para que nosotros que queremos actuar en positivo nos dejen actuar en positivo. Fíjese que si lo logramos, para arrancar tendríamos en este proyecto 80,000 personas, pero ya el Compañía Nacional de Fuerza y Luz está trabajando y tiene mucha gente, personas y empresas. LICE está trabajando y tiene mucha gente. En fin, vamos a ir viendo a la final cuántos somos los que queremos cambiar al país utilizando el sol, que no cobra, que no afecta. No comencemos pensando en lo que lleva a destrucción, como destruir ni siquiera un árbol, todavía no. No es que no me esté en contra, yo estoy a favor de las energías limpias, pero esa es la más limpia de todas, la que está ahí a vista y paciencia de todos. ¿Por qué no la usamos, Costa Rica? ¿Por qué no? Los que creemos en la energía limpia, los que creemos en que las cosas tienen que cambiar, vamos a comenzar cambiando con algo, que es ganar. Nos ayuda a nosotros y nos hasta genera platilla y le ayuda al país, porque eso se trata, de ayudar a Costa Rica.